Bueno, acá vamos con la entrevista 2, que me había quedado pendiente la entrevista 2, la entrevista 3, así que bueno, acá vuelvo a grabar porque no lo pude subir. Acá nos está hablando del encuadre terapéutico. Nosotros tenemos un lugar, un tiempo, un espacio donde vamos a atender a ese consultante. ¿Cuánto va a durar las sesiones? A veces pueden durar 40 minutos, otras 50, otras una hora. Eso va a depender un poquito de cuán extenso sea lo que nos vaya contando, más allá de que nosotros vamos guiando y demás. Yo siempre dejo que se explayen y yo también voy anotando diferentes emociones que están en desequilibrio o cosas que me va diciendo, ¿sí? Todo lo voy anotando en el cuadernito, como les decía, pero y después hago una devolución, ¿no? Bueno, pero lo importante es esto, que sepan que alrededor de 50 minutos, ¿dónde van a atender? ¿Sí? Que el lugar sea un lugar cálido, que no haya música fuerte, que no haya distracciones, que no haya muchas cosas, decoración y demás. Que sepan que dura 50 minutos. Siempre tiene que haber esto de, bueno, cada 15 días, que es más o menos lo que nos dura el frasco, 15-20 días, nos volvemos a ver. Yo hago esto, pero no es lo recomendado. Cuando se te esté quedando sin flores, me avisas. No. No, porque no se genera un compromiso real con el otro. Eso es algo que yo tengo que cambiar, se los cuento, para que ustedes el día de mañana, si vayan a mantener un consultante, que no lo hagan. Se hace de la siguiente manera. Bien, hoy es 12. Bien, hoy es 12 de septiembre. Te atendí a las 5 de la tarde, perfecto. El viernes 26 nos estamos viendo en la misma hora, acá en el mismo lugar, ¿sí? Esto les hace tener un compromiso con nosotros y un compromiso con ellos mismos. Lo mismo la retribución económica. No regalemos. A mí me pasa que yo sea quien, ¿no? En otro momento le daba a todo el mundo porque quería ayudar a todo el mundo, sacar el pozo de todo el mundo. No. No, porque no hay compromiso. O lo mismo querer sanar a otro porque sí, ¿no? Porque vos tenés que hacer esto. No, tampoco juguemos al papá como decíamos anteriormente. Nosotros no vamos. Tienen que venir a nosotros, tienen que querer curarse, tienen que tener un propio compromiso con ellos mismos y obviamente con nosotros que somos los terapeutas y vamos a entender y comprender qué es lo que le está sucediendo y qué flores tenemos que poner. ¿Sí? Entonces tiene que estar pactado, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una retribución económica, sí o sí. Bien, a ver si hay algo acá. Esto, el encuadre, el establecimiento de límites claros al encuentro. Pone a prueba la aptitud del paciente y del terapeuta para llegar a acuerdos y compromisos. Y la necesidad de sostener un espacio con características relativamente constantes que se hacen más evidentes cuando se rompen. No asiste, no avisa, llega minutos tarde, todo esto sacando por fuera si es que realmente le pasó algo y no puede asistir, ¿no? Pero si ya no hay compromiso, llega tarde, no, uy, me olvidé de día, lo que fuere, hay que ver, hay que revisar. En la próxima consulta hay que sentarse y charlar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, si está realmente comprometido con la terapia o no. Eso estaría bueno. A ver, nos dice, proponemos 3 condiciones básicas que, por ser muy obvias, a menudo se olvidan. Presentar alguna o varias perturbaciones emocionales, querer tratarse por este sistema y tener voluntad de curarse y evolucionar, ser capaz de retribuir. Bien. Dice, desequilibrio o perturbación emocional. Esta primera condición sirve para discriminar cuando la desarmonía o sufrimiento psicológico del que acude como consultante es consecuencia de una desgracia real y cuando se trata de una confusión imaginaria. Los remedios de flores de Bach van a curar la confusión imaginaria o derivada de una situación real, pero no la situación en sí. Esto se puede observar más fácilmente con un ejemplo. Si el desequilibrio se produjo porque debieron amputarme una pierna,
La terapia floral me va a ayudar a sobrellevar esa pérdida, a reorganizar mi vida en base a mi cambio de condición física, a aceptar lo sucedido, etc. Pero no me va a devolver a mí la pierna. Esa es la realidad que no puede ser cambiada. En este caso, la psicología no podrá ayudar a aceptar la pérdida y manifestar la tristeza que ello produce. Los remedios de Bach nos ayudarán a salir luego de esa tristeza para que el proceso de vivir no sea penoso. Sí se puede aliviar todo el dolor y la confusión que la situación ha provocado. Es conveniente precisar en qué podemos ayudar al paciente y en qué no. ¿Sí? Es conveniente precisar en qué podemos ayudar al paciente y en qué no. Querer curarse. La segunda condición, querer curarse, o mejor dicho, tener la decisión de cambiar, aunque luego dentro del proceso terapéutico se presente cierta resistencia, sirve claramente para evitar de entrada las maniobras de los que asisten para hacer otra cosa que curarse. Por ejemplo, a conseguir un certificado de enfermedad que le permita la manipulación de su familia, o a buscar en el terapeuta un cómplice para sus juegos enfermos, jugar a tribunales. El doctor Bach hacía énfasis en que estos remedios son muy útiles también para que las personas no necesiten refugiarse en una enfermedad. Exactamente, porque muchas veces hay mucha gente que utiliza la enfermedad para manipular a los demás. Por eso es tan importante el realmente querer curarme, ¿no? Realmente quiero hacer esta terapia porque quiero curarme y quiero cambiar actitudes ante la vida, estados mentales negativos. Se van a encontrar con consultantes a veces que nosotros nos vamos a dar cuenta que nos están manipulando o que están tergiversando información. Obviamente nosotros, nada. No nos importa, sí lo tenemos en cuenta, pero queda ahí. ¿Sí? No podemos hacer nada con eso. Pero van a encontrar, como van a encontrar gente que se abre totalmente, eso según qué tanta resonancia tengamos con el consultante y el consultante con nosotros, qué tanta confianza nosotros le generemos, que se abren a tal punto de que esas miserias que a veces le llamamos nosotros que tenemos adentro, esa parte oscura, fea, que a veces sale una bocanada así, una locura de cosas, de abrirse mucho, de decir muchas verdades sobre uno mismo, que a veces al otro le duelen, pero las puede decir. Y ahí es cuando mejor se trabaja, porque cuando uno se empieza a hacer cargo de esas miserias, empieza el cambio. Ahí empieza el cambio. Ser capaz de retribuir. El paciente debería retribuir con algo el esfuerzo del terapeuta. Todo trabajo es conveniente que sea retribuido de alguna manera. ¿Por qué? Porque hacerlo gratis encubriría en algunos casos otro tipo de sentimientos subjetivos. Por ejemplo, la necesidad del terapeuta salvador de ser reconocido como buena persona. Bueno, ahí me toca enormemente, chicas. Durante muchos años quise ser la salvadora del mundo. Y durante mucho tiempo, y aún a veces soy, qué buena que es Nuria, ¿no? Pero qué buena que es Nuria. Que yo me acuerdo que iba al psicólogo y le digo, yo soy una mierda y bla, bla. He despotricado sobre mí un montón. Pero hay algo de eso ahí, atrás, cuando se regala. ¿Sí? Ahí tenemos que rever nosotros. ¿Qué estamos queriendo cumplir? ¿Por qué regalamos? ¿Por qué regalamos? A ver, está buenísimo regalar un montón de cosas, pero con respecto a una terapia, no sé si está del todo bien, ¿sí? No regalar, sí saber que el otro pueda retribuir, como sea, ya no sea con dinero, es con algún otro tipo de cosa, perfecto. Pero siempre que haya una retribución, un ida y vuelta, como el feedback que dijimos anteriormente con respecto a la comunicación, bueno, lo mismo. Nosotros nos comprometemos a hacer un máximo esfuerzo por acompañar el proceso de evolución del consultante, poniendo en uso
todos nuestros conocimientos teóricos y nuestra experiencia. Y principalmente, tiempo. Importantísimo. El consultante debe comprometerse a retribuir nuestro servicio, aunque esta retribución no siempre es monetaria. Ahí está. Esto debe quedar claro desde el principio. Por otro lado, el hecho de no cobrar el servicio también puede ser perjudicial para el consultante, ya que puede sentirse endeudado. Esto es verdad. Y tratar de pagar siendo un buen paciente, en cuyo caso la cura no será real. Eso es verdad. Eso es verdad. Puede también, esto pregunta en la prueba, esto lo pregunta. Puede también no finalizar su tratamiento por vergüenza o, lo que es peor, que el terapeuta no se comprometa por la falta de retribución y haga mal su labor o termine de alguna manera posponiendo el abandono al consultante. Totalmente. Esto a rever, señora Nuria. Una de las razones por la cual los servicios no deberían brindarse en forma gratuita es que de este modo no serían valorados en su justa medida ni realizados en forma efectiva, dado que el pago tiende a generar derechos y obligaciones, en este caso el derecho de exigir un servicio de calidad y la obligación de realizar una prestación eficaz. Se debe cobrar porque el terapeuta conoce la técnica y se conoce a sí mismo. El consultante es alguien confiado en el buen hacer de otro que sabe lo que hace. El terapeuta puede cobrar porque ha desarrollado una habilidad terapéutica en la que ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero. En el caso del terapeuta floral del sistema Bach, su habilidad está dada por un conjunto de aptitudes siempre en desarrollo, imprescindibles para la construcción del rol y necesarias para responder a la cuestión de la ética asistencial. Entre estas aptitudes se pueden mencionar su formación en materia de flores de Bach, el desarrollo de la aptitud para escuchar lo trivial y lo esencial, lo extenso y lo profundo que se desarrolla escuchando, el desarrollo de su mente a través del estudio de pensadores orientales y occidentales en materias tales como filosofía, desarrollo de la psicología, antropología y otras ciencias. Basta con tomar nota de la formación humanista del Dr. Bach para tomar en cuenta este punto que resultará fundamental a la hora de tratar con el paciente. A pesar de esto, es necesario tener en cuenta los casos particulares de limitaciones económicas y, de todas maneras, quien desea hacerlo en forma gratuita, mediante una decisión tomada en forma adulta y no por impulso del niño interno, dado que el terapeuta no debería tener conductas infantiles que lo llevarían a todo tipo de juegos psicológicos y sus complicaciones. Otras recomendaciones. El encuadre estable, pero especialmente la estabilidad emocional del terapeuta, desencadena un proceso natural de curación. El paciente tiene ya un diseño de su cura e inversamente es trabajoso, penoso y poco útil que el terapeuta trate de imponer sus objetivos de curación, sus propios. El principal aporte del terapeuta es tolerar y elaborar las emociones que le provocará la reacción con el consultante. Con esto último, no se pretende que nunca se rechace alguna conducta de los consultantes, si se pretende advertir la forma de evidenciar el rechazo. Acá estamos. ¿Cómo se evidencia ese rechazo? El terapeuta siente que no comprende, que puede pasar, no, me ha pasado muchas veces, que la conducta del consultante es inhumana, que una conducta es dañina, que una conducta es inaguantable, que el consultante es un psicótico, borderline o algún otro diagnóstico, que el paciente es un enfermo. Por el contrario, la identificación exitosa con las conductas del paciente es sentir simpatía hacia la conducta, sentir que es comprensible, sentir que es humana. Si el terapeuta está más consciente a estos indicadores, puede quizás darse más tiempo hasta llegar a la comprensión,
en lugar de actuar inconscientemente su falta de identificación con el consultante. Lo que no debemos hacer, creer que todo lo sabemos, fundamental, no sabemos todo. Creer que no sabemos nada, también. Enfrentarse con los médicos, psiquiatras o psicólogos o desacreditarlos, nunca. Nunca desacreditar a un médico, jamás. Como ellos tampoco deberían hacerlo con nosotros. Desalentarnos ante el primer fracaso, agrandarnos ante los éxitos. Muy bien, nos habla del lugar físico. Dice, solo nos falta dar algunos consejitos útiles acerca del lugar físico donde se desarrolla la entrevista. No es mucho lo que podemos decir al respecto, ya que el arreglo dependerá de la personalidad del terapeuta. Sí podemos mencionar que debe ser una habitación tranquila, donde no llegue el bullicio de la calle o del resto de la vivienda. No debe estar cargada en una decoración, debe ser un lugar sencillo para evitar demasiados estímulos que distraigan al consultante. Es conveniente que no haya teléfono para evitar las interrupciones, bueno, lo que dije anteriormente. También puede ser útil la música, siempre y cuando sea suave y se escuche muy baja. Los sahumerios o hornillos o aceites esenciales suelen traer paz y sosiego, pero hay personas que no les gustan o son alérgicas. Tratemos de que el ambiente transmita confiabilidad y cierta intimidad, no demasiada, para ir deshaciendo las posibles barreras del consultante y que la entrevista resulte fluida y franca. Lo ideal es empezar tratándose uno mismo y proseguir con familiares y amigos. Al comprobar en forma personal los beneficios con su ausencia total de riesgos, esto desarrollará en nosotros más confianza y certeza en el sistema y en el sentido analítico. Si bien Bach presentó el método como un sistema sencillo y habló de curarse a sí mismo, es cierto que para tratar a terceras personas se necesita mayor experiencia y determinadas precauciones para no caer en juegos psicológicos. Los médicos, psicólogos y otros profesionales y auxiliares de la salud tienen una formación apropiada al trato clínico con personas y ya conocen la técnica de la entrevista. Citando al Dr. Kripper, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental y perito psiquiatra en los tribunales de Capital Federal, dice lo siguiente: los no profesionales pueden indicar remedios florales a otros o a ellos mismos, pero deben hacerlo con la mayor prudencia posible. De esta manera obtendrán todos los beneficios de este recurso terapéutico, siempre y cuando se limiten a resolver problemas sencillos y sin asumir responsabilidades que exceden el nivel de sus conocimientos. Bien, compartimos con distintas asociaciones el concepto de que la actividad del terapeuta del sistema Bach puede ser una práctica autónoma al respecto decía el Dr. Bach. Entre nosotros existe en casi todo poblado o villa persona que en mayor o menor grado desean poder curar enfermedades. Son capaces de aliviar los sufrimientos y curar al enfermo. Pero las circunstancias de la vida han evitado que se conviertan en doctores o enfermeras y no se sientan capaces de llevar a cabo su deseo o misión. Estas plantas ponen en sus manos el poder de curar a los miembros de sus propias familias, a los amigos y a todos aquellos que les rodean. Al margen de sus ocupaciones, son capaces de prestar una gran ayuda en su tiempo libre, como muchos lo hacen hoy en día, e incluso hay algunos que abandonan su trabajo para dedicar todo su tiempo a esta forma de curación. Esto significa para aquellos que siempre han tenido el ideal. Esto significa para aquellos que siempre han tenido el ideal. El sueño de aliviar el sufrimiento, que esto es posible para ellos, tanto en sus propias casas como a una escala mayor. Recordemos que en su filosofía el Dr. Bach expresaba diferentes conceptos, refiriéndose entre otros en forma constante al alma y la mente, y nuestros patrones de conducta adquiridos y un esfuerzo espiritual y mental. Por ejemplo, nos dice: la enfermedad, escuchen bien, prueba. La enfermedad es en esencia el resultado del conflicto entre el alma y la mente, y no se erradicará más que con un esfuerzo espiritual y mental. Estos esfuerzos, si se llevan a cabo adecuadamente, con entendimiento,
como veremos más adelante, pueden curar y evitar la enfermedad al eliminar esos factores básicos que son su causa primaria. Mientras nuestra alma y nuestra personalidad estén en buena armonía, todo es paz y alegría, felicidad y salud. Cuando nuestras personalidades se desvían del camino trazado por el alma, o bien por nuestros deseos mundanos, o por la persuasión de alguna otra persona, persuasión de otros, surge el conflicto. Ese conflicto es la raíz, causa de enfermedad e infelicidad. Nuestro cometido en la vida es seguir los dictados de nuestro ser superior, sin dejarnos desviar por la influencia de otros. Y esto solo puede conseguirse siguiendo suavemente nuestros propios caminos y al mismo tiempo sin interferir con la personalidad de otro o sin causar el menor perjuicio por cualquier método de odio o crueldad. Lo importante es obedecer los dictados y órdenes de nuestra alma, de nuestro ser superior, que conocemos a través de la conciencia, del instinto y de la intuición. No solo los dictados de nuestra conciencia, lo que pueden decirnos dónde está nuestro deber, con quién o quiénes y a quién o a quiénes hemos de servir. ¿Cómo identificar un dictado del alma de una conducta adquirida a través de lo vivido o de un argumento de vida fijado en nuestra infancia? Esto torna necesario conocer y utilizar algunos métodos para identificar lo que realmente es el dictado del alma de los que son mandatos, argumentos, etc. Aquí surge la pregunta, ¿qué son los mandatos? Los mandatos pueden ser positivos o negativos. De los positivos no nos vamos a ocupar porque no hay que cambiarlos, solo disfrutarlos. En cambio, los mandatos negativos y frenadores son los que originan gran parte de nuestros problemas y de conflictos entre las personas. El análisis transaccional es la herramienta más adecuada para la identificación de los mandatos familiares negativos, para apartarlos y seguir los verdaderos caminos del alma. El Dr. Bach, al desarrollar los remedios florales, afirmaba que el estado mental de una persona podía inhibir la capacidad del cuerpo para curarse solo. El alivio de estos estados negativos puede tener un efecto suave y asombroso en la salud y en el bienestar. El análisis transaccional es una terapia muy activa que ayuda al paciente a comprender la base de las interacciones sociales y a aprender la forma como puede resolver con éxito las situaciones sociales difíciles dentro de la familia o en el lugar del trabajo. El análisis transaccional o la psicología transaccional es los 3 estados del yo, el argumento, luego el plan de vida, ¿sí? Padre, adulto y niño, que habíamos hablado, las posiciones existenciales, los mandatos frenadores, mandatos familiares negativos, ¿sí? Todo este conjunto de herramientas que tenemos en este curso para poder trabajarnos a nosotros mismos y también para poder trabajar con cualquier consultante, ¿sí? Bien, la combinación de ambos abarca el nivel mental y emocional. Muy bien. La psicología compleja entiende al ser humano como equilibrio dinámico de la acción de 2 motores que debemos timonear en esta vida, la razón y la intuición. El individuo no puede ser el resultado de una parte ni la mera acción de una estructura sobre otra. Las flores de Bach actúan sobre lo emocional. Es sabido que los aspectos emocionales, junto a lo femenino, lo artístico, lo perceptivo, lo intuitivo, lo espiritual, el ser, etc., corresponden al hemisferio derecho del cerebro. Pero también razonar es una función natural e inherente al ser humano. La parte lógica, racional, científica, el entendimiento, lo analítico, corresponde al hemisferio izquierdo. En un individuo bien equilibrado, ambos aspectos deben tener un desarrollo equivalente, o al menos similar, y la supresión o negación de un aspecto puede reducir la calidad de nuestras vidas. El análisis transaccional, además de ser una de las opciones más poderosas y organizadas para lograr el autoconocimiento,
Es la pata que complementa el sistema terapéutico de las flores de Bach para poder despejar nuestra personalidad de patrones de conducta negativos, abriendo las puertas a la identificación de tal como nos aconsejaba el doctor Bach. ¿Cuáles son los caminos del alma? ¿Cuáles son los caminos del alma? Es decir, la verdadera esencia del ser humano. Este curso de Flores de Bach adopta estas técnicas psicohomeopáticas para la formación de facilitadores preparados para el desarrollo, para desarrollar una actividad en forma positiva. Hermoso la entrevista 2. Vamos con la entrevista 3. Bueno, acá vamos con la entrevista 3. Acá tenemos un anexo y preguntas, ¿sí? Se las voy a ir leyendo. Transcribimos las respuestas a algunas preguntas que comúnmente formulan los cursantes. Pregunta, ¿dónde puedo comprar el set de flores de Bach? En la farmacia de flores, es el mismo instituto, nos da el mail, podemos comprarlas, yo se las puedo pasar acá, Avenida Colón 6626, pueden conseguirlas. Acá nos da un mail, bueno, esto después se los voy a ir pasando, y si no, cualquier cosa, si quieren pedirme el set, me lo piden a mí, yo paso. Hoy en día está 140.000 pesos el set. Tengan en cuenta que les va a servir para un montón de microdosis, de armar frasquitos de 30, les va a servir para un montón, y después lo que se hace es comprar el concentrado suelto. De hecho, cuando tengan el kit y demás, si ustedes quieren, podemos hacer compras juntas de lo que nos esté faltando a todas, y traemos todo junto para que sea más barato el envío. Bueno, dice esto. Flores en zona sur. Esto no hay problema, porque esto se los voy a decir yo después. Pregunta, a los niños que no saben expresar aún sus sentimientos, ¿qué se les indica? Bien, es obvio que cuando debemos aconsejar el uso de una flor para un niño que aún no sabe hablar, decidir cuál es la flor más adecuada se torna más complicado que en los otros casos. Esto, por supuesto, no quiere decir que sea imposible encontrarla. Debemos tener en cuenta que el lenguaje hablado no es la única forma de expresión. Las conductas también lo son. Por otro lado, las emociones de los niños pequeños no son complicadas como las de los adultos. Por lo general, sus desequilibrios están referidos a miedos o angustias muy precarias y se traducen en agresividad, mimos, llantos o retraimiento. Dice en el libro La medicina floral de Edward Bach, de María Luisa Pastorino, estos son libritos que podrían ir comprando, que están buenísimos, respecto a los animales y las flores. Al igual que en los seres humanos, debemos hacer con los animales y plantas un diagnóstico emocional. Esto no es demasiado difícil, ya que es común que usemos para ellos las mismas palabras que definen las emociones humanas. Si un animal está agresivo, requerirá Holly. Si está excesivamente mimoso, le daremos Heather. Si está muy activo y excitado, indicaremos Verbay. No vamos a decir que los bebés son iguales a los animales, pero los métodos para encontrar las flores adecuadas son similares. Observación de su conducta y como marco de referencia, lo que su madre o padre nos cuenten acerca de sus reacciones y actitudes. En el caso de perturbaciones emocionales en los niños, se trata a los padres para combinar las conductas y emociones de los niños. Antes de leerlo estaba pensando en esto. Siempre es importante, porque muchos padres vienen por sus hijos, pero siempre es importante el complemento, que el padre también trabaje, porque muchas cuestiones son de los adultos. Los niños no tienen tantos rebusques. Así que bueno, siempre se hace una consulta con los padres. Primeramente, puede venir el niño también, pero bueno, primeramente es la consulta con el padre. En la próxima yo sumo al niño para jugar un ratito, para ver cómo se comporta. En el caso de que ya hable, le pregunto cositas, pero muy chiquitas, mediante el juego. Siempre, por lo general, la charla más grosa es con los padres y poder observar al nene jugar. ¿Las flores de Bach solo tienen efecto a nivel sublingual o pueden emplearse de alguna otra forma? En caso de niños o personas que se revelan a esa forma.
Respuesta. Las flores de Bach, así como los medicamentos homeopáticos, obtienen su máxima absorción a través de la mucosa sublingual. En las historias clínicas que demuestran su eficacia, se utilizó esta vía de administración por ser la más eficaz. De todos modos, las esencias florales son absorbidas por las mucosas, por lo cual pueden administrarse disueltas en agua o humedeciendo los labios del paciente, aunque de esta manera suelen tener menor eficacia. Pueden suministrarse mezcladas con agua o leche, solo usar diluida en leche u otras bebidas en caso de animales o de no poderlas administrar de alguna otra forma. Con respecto a las personas adultas que se niegan a la ingesta del medicamento, se trata de flores de Bach, homeopatía o alopatía. Nosotros consideramos que no tenemos derecho a suministrarlos mediante engaños. No podemos obligar a las personas a hacer lo que nosotros queremos que hagan, ya que estaríamos violando el derecho humano de libertad. Por supuesto, es distinto en caso de niños que no comprenden adultamente determinadas consecuencias. Al adulto no podemos. Si no quiere, no hay por qué llevarlo para el lado que uno quiere, ¿sí? Bien, siempre sublingual. Se puede humedecer los labios, se puede poner un poquitito de agua, pero no es lo mismo, porque imagínense que ya viene diluido, así que no sería lo correcto. Pero se puede, sí se puede. Pregunta, ¿en caso de problemas crónicos de salud, también lo revierte? No. Respecto a esta pregunta, los denominados problemas crónicos nos pueden llevar a interpretar que A. Nos estás hablando de enfermedades físicas incurables o sin solución desde el punto de vista de la farmacología tradicional. Reuma, artritis, asma, psoriasis. Ya sabemos que en estos casos hay que tratar a la persona y no a la enfermedad. Hay que tratar cómo siente y vive la persona con su enfermedad, las emociones. B. También se puede hablar de miedos crónicos, angustias, depresiones, intolerancias crónicas, etc. Las flores de Bach no son una cura mágica, curan problemas emocionales. Cuando más cronificada esté la emoción, o sea, a mayor tiempo sin tratarla, mayor tiempo van a necesitarse para su corrección. Esto de ninguna manera quiere decir que no haya una esperanza. Siempre la hay. Si bien el Dr. Bach utilizaba las esencias para problemas físicos agudos y crónicos, considero que para problemas físicos la homeopatía también posee herramientas más que suficientes para su tratamiento. Acá siempre cuando hay un problema así de enfermedades crónicas, podemos trabajar con las flores para cómo se siente el consultante. Puede aliviar mucho a la parte física, pero también tenemos a la homeopatía que trabaja sobre lo orgánico y sobre lo emocional. Entonces podemos derivar a homeópatas. Bien. Homeopatía, también agudos y crónicos. Considero que para problemas físicos la homeopatía también posee herramientas más que suficientes para su tratamiento. Las flores de Bach actúan mejor sobre el desequilibrio circunstancial del consultante. Revierten más fácilmente la emoción del momento. Para actuar sobre un problema crónico hay que actuar sobre el terreno o la personalidad total del consultante y su predisposición a enfermar o generar síntomas siempre de la misma manera. La homeopatía unicista considera que existe una única enfermedad, el desequilibrio de la energía vital. Actuando ella sobre la personalidad total, se complementa perfectamente con los tratamientos con flores de Bach. Tanto la homeopatía como las flores de Bach parten del concepto de que no se ha de tratar la enfermedad, sino hay que tratar a la persona. Por lo tanto, va a haber personas que produzcan un cambio en su actitud vital, la vuelta hacia el equilibrio, tanto con la homeopatía como con las flores u otro tipo de terapia natural. Y entonces será una persona curada. Mientras ese cambio de actitud vital no se produzca, podrán desaparecer o migrar los síntomas, pero la enfermedad crónica persistirá. En los problemas crónicos hay que tratar la personalidad, cómo actúa y qué siente la persona frente a su asma o reuma. Para las emociones crónicas hay que tener también mucha paciencia y
y se suelen utilizar como complemento el tratamiento, de preferencia tratamiento homeopático. Muy bien, se puede usar terapias flores, se pueden usar terapias florales con los niños. Si es así, ¿a partir de qué edad y qué dosis? ¿Y con qué dosis? Sí, se pueden utilizar las terapias florales con los niños y no hay edad límite. Como ya vimos anteriormente, puede ser utilizada aún en casos de bebés. Las dosis son iguales que para los adultos. La energía sobrante, en caso de que la haya, simplemente es eliminada, sin ningún tipo de perjuicio. La forma de preparación de las flores aconsejada también es exactamente igual que en las personas adultas, con la salvedad de no utilizar coñac en algunos casos. Yo no uso coñac cuando pongo para los niños. ¿Qué bibliografía me recomiendan para profundizar el tema? La medicina floral de Eduard Bach, de María Luisa Pastorino, editorial Club de Estudio. Medicina floral y salud mental del Dr. Kripper, obras completas del Dr. Eduard Bach, presentadas por Julián Bernard, editorial Océano Ámbar. Otra pregunta, ¿en dónde me puedo matricular? Bueno, esto luego les voy a comentar, pero cuando tengamos los certificados, los 3 certificados al final, ustedes pueden anotarse en la página. No es una matriculación. Ahí les leo. Respuesta. Te aclaramos en primer término qué es una matrícula. Hay profesiones en las que, por la implicancia social de la actividad que se desarrollan, requieren una regulación y control del Estado. En el caso de médicos, ingenieros, farmacéuticos, arquitectos, etc., en los cuales la matrícula es obligatoria por ley para ejercer la profesión. Para ejercer esas profesiones hay que estar matriculado en un colegio profesional, que es una entidad civil sin fines de lucro, y previamente el Estado tiene que haber reconocido esa actividad por medio del dictado de leyes para regular su ejercicio y leyes de colegiación. Hasta tanto el Estado siga sin reglamentar sobre estas terapias alternativas complementarias, no existen colegiación ni matriculación con respecto a las terapias alternativas, y en nuestro caso no existe matriculación ni colegiación del sistema de las flores de Bach. Por lo tanto, si bien cualquier empresa puede ofrecer un número de matrícula, este carece de validez legal este carece de la validez legal que uno cree, y no es necesario ni obligatorio, ni tampoco habilita para llevar a cabo la actividad. El que ofrece una matrícula cuando no hay legislación que respalde la actividad está mintiendo. Lo importante es hacer las cosas bien y con honestidad. Muy diferente es cuando alguna organización sin fines de lucro lleva un registro de los practicantes de una actividad. Ante la falta de ley de matriculación y estipula condiciones para la práctica, esto es valorado y positivo, ya que es una forma de organización de la comunidad civil y ejerciendo el derecho a organizarse. Nosotros formamos cursantes con rol propio, facilitador de técnicas psicohomeopáticas de bienestar, mejor organizado frente a la legislación común que la denominación de terapeutas florales, ya que en esta última denominación está muy desprestigiada porque implica y abarca a todos los sistemas florales, incluyendo aquellos que, por así decirlo, no son tan santos. Por consiguiente, desde el Instituto Argentino de Flores de Bach, Escuela de Técnicas Psicohomeopáticas Pharmagrim, se ha implementado el rol de facilitador de técnicas psicohomeopáticas de bienestar, que incluye entre las técnicas del sistema Bach, y se actúa desde un rol adulto en un contexto de enseñanza-aprendizaje, con el consultante que le otorga legalidad al vínculo, derecho constitucional de enseñar y aprender libremente que tienen las personas. Por otro lado, son muchas las personas y empresas a las que se le ha ocurrido crear nuevos sistemas florales, investigando otros grupos de plantas. Podemos nombrarte las de California, Bush, orquídeas de Amazonas, flores del Pacífico, RAF, etc. Todos estos sistemas desarrollados en la década de los 90, con un marketing imponiendo conceptos como es más fácil vender más productos a los mismos clientes que llegar con el mismo producto o servicio a más personas.
manifiestan haber sido comprobados clínicamente, pero en un grupo muy reducido de personas, por lo cual, al no haber cumplimentado aún con requisitos fundamentales, no llegan a figurar oficialmente en ningún lugar del mundo. No así las flores de Bach, la fitoterapia y la homeopatía, que sí han sido aprobadas en otros países, Francia, Cuba, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etc. La misión del Instituto Argentino de Flores de Bach es profesionalizar este sistema terapéutico y hacer que cada vez más personas se beneficien de él. Ahí la diferencia con otros enfoques. Esto no quiere decir que no se pueda encontrar en otras plantas o sistemas florales propiedades curativas, pero habría que efectuar investigaciones primero y luego comprobación clínica, antes que empezar a comercializarlos y hacer seminarios de presentación en hoteles lujosos. Algunos de estos productos manifiestan hallarse en proceso de experimentación clínica y sin embargo se encuentran a la venta, demostrando falta de responsabilidad de su desarrollo. No se debe estar en contra de las investigaciones en el tema, simplemente hay que asumir las responsabilidades. Bueno, bien. Sí, lo que podemos hacer, esto que yo le decía de anotarse, en la página pueden anotarse como terapeuta floral, entonces lo que hace es que puedas, por ejemplo, vos estás en Misiones y buscas terapeutas florales en Misiones, ¡pum! Y vas a saltar, vos vas a aparecer en este instituto. Ya le da una validación, pero la validación creo que más importante es hacer las cosas bien, como dice acá. Ser confiables y estar haciendo nuestro trabajo bien hecho. Bien, no es una matriculación porque no hay una legislación, ¿sí? No hay una ley. ¿En qué actitudes puede advertirse la mejoría o cambio de una persona muy tímida después de haber sido tratada con Mimulus, o es que solo lo asume o admite? Tu pregunta merece una respuesta mucho más amplia que el referirnos solo a Mimulus y la timidez, ya que en cualquier situación cabe el cuestionarse si la solución es aceptar determinada situación y ser feliz así, o si superarla. Podemos decir, en regla general, que si aquello que nos perturba nos condiciona en el hacer, el sentir o el pensar, debemos intentar superar la situación. Si en cambio no nos perturba demasiado o es irreversible, podemos aprender a vivir y ser felices con ella. Pero muy bien. Bueno, terminamos y próximo videito vamos a estar, la salud depende de que estemos en armonía con nuestra alma. Vamos a ir en armonía con el alma, escritos de conferencia, nuestras almas son perfectas y recorramos juntos el camino. Esto van a ser la segunda clase. Les mando un besito.